En Hechos 8:26 al 38. Felipe no era apóstol. No era. Felipe, después de Jesús se fue al cielo, Felipe sí era uno de los, creo, sí era uno de los diáconos que fue escogido. Prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Solo eso. No le dio más instrucción, no le dijo, mira, eso es lo que va a suceder, y solo dijo, prepárate, prepárate, prepárate. Hay gente que esperan, están ahí sentados en su casa, sentados en su iglesia. Yo estoy esperando que el Señor me dé una gran instrucción para poder ministrar a las naciones. Pero no he escuchado nada, así que yo me quedo aquí esperando. ¿Te has preparado? No, pero si el Señor me habla, yo me voy a preparar. ¿Has estudiado tu Biblia? Pues yo la verdad es que no soy mucho para leer. ¿Has tomado algún curso? La verdad es que me aburren los cursos. Entonces, no te has preparado. No estás listo. ¿Cómo va a usarte el Señor si no estás preparado para ser usado? ¿Cómo? Si no tienes preparación de la palabra, si no estás día y día leyendo la palabra de Dios, si no estás aprendiendo las historias que están ahí, cuando alguien viene con necesidad, ¿qué les vas a decir? Lo que tu abuelita te contó de que tienes que poner un huevo debajo de la cuna, en un balde de agua para quitar el fiebre. ¿O vas a amarrar ¿cómo se llama? Un hilo corinto rojo por colgar ajo en la pared. ¿Qué les vamos a decir si no hemos leído la palabra de Dios? Si no nos hemos preparado en estudio, en oración, en buscarle a Él. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a estar listos? Aquí el Señor le dice a Felipe, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Bueno, Felipe se preparó y se dirigió a ese camino. Felipe obedeció en el camino, obedeciendo, en el camino de obediencia. ¿Sí? ¿Están conmigo? En el camino de la obediencia se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Wow, era alguien sumamente importante. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país de Etiopía. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Ahí se recuerda, Felipe no sabe quién es el hombre. Felipe no sabe que el hombre fue a Jerusalén. Felipe no sabe que el hombre viene leyendo Isaías. Lo único que Felipe sabe es que Dios le dijo, prepárate y baja a tal camino. Estando en tal camino, él mira, hay un carruaje y Dios le dije, acércate al carruaje y camina junto al carruaje. Felipe corrió para alcanzar el carruaje y cuando ya estuvo cerca, ahí escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le preguntó, es uno de aquellos momentos, y si eso nunca te ha sucedido, espera, porque te va a suceder si caminas en obediencia.
Es uno de esos momentos cuando Felipe está ahí que, bueno, ¿será que el Señor me habló y me trajo acá? Bueno, aquí estoy, me preparé y aquí estoy en el y siento que acércate al carruaje. Bueno, pues me voy a acercar y bueno, no sé, camino a la par y de repente, hoy sí, escucho las palabras del profeta y dice, el hombre está leyendo las Sagradas Escrituras. Dios me mandó. Es momento que Dios ha dirigido mi vida. Es el momento cuando uno dice, no, Dios está guiando mi vida y estoy en el lugar indicado, en el momento indicado para que Dios se manifieste. Entonces Felipe le pregunta, ¿entiende lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Aquí estoy, porque me he preparado. Felipe no dijo, espérame, déjeme llamar a Juan, déjeme llamar a Pedro para que te vengan a explicar. Déjeme llamar a alguien más para que, déjeme llamar al pastor, déjeme llamar al apóstol para que vengan a darte mira, tienes que dar la vuelta y regresar a Jerusalén porque ahí sí hay gente que te puede explicar. No, Felipe se había preparado. Y Felipe dice, dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje que dice, fue llevado al matadero como se lleva a las ovejas para cortarles la lana, como si fuera un cordero. Él ni siquiera abrió la boca. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia. No llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. Y el oficial le preguntó a Felipe, dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de sí mismo, de él mismo o de otra persona? ¿De quién se trata este pasaje? Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó que las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar y yo no sé cómo fue la prédica, pero Felipe le contó, fíjese que hubo una virgen, así como dice en Isaías, de una virgen nació y nació una virgen María. Y ella estaba desposado con un hombre que se llamaba Josué. Y fíjese, sucedió de que nació el bebé y le dieron el nombre de Jesús, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y fue concebido por el Espíritu Santo y él creció y nadie sabía. Fíjese que creció aquí entre nosotros y ni siquiera lo conocíamos. Era como cualquier otro. Pero llegó a tener 30 años y su primo estaba predicando por ahí. Comenzó a anunciar de que iba a venir el Mesías, iba a venir el Mesías. Y en eso un día Jesús se llama, él bajó al río donde Juan estaba bautizando. Y estábamos ahí cuando descendió el Espíritu. Lo escuchamos del cielo cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de ahí se fue, salió del río y se fue, desapareció, nadie sabía dónde estaba. Después dimos cuenta que estaba en el desierto por 40 días y Satanás lo tentó, pero él venció, él confió en su Padre y regresó en el poder del Espíritu y comenzó a sanar enfermos, levantó muertos, sanó gente por todos lados. Un día estábamos ahí, había multitud y nadie tenía comida. Bien, estaba escuchando, lo hubiera escuchado a él predicar. Cuando él hablaba era como ríos de agua que fluían. Y estábamos ahí todos escuchando, pero nadie tenía comida. En eso él dijo, mira, aliméntalos. Y sus apóstoles, sus discípulos, ¿cómo vamos a alimentar a 5,000 gente? Y en eso alguien dice, pues aquí hay un mochilo que tiene 2 panes y 3 peces.
Jesús los tomó y dijo a todos: siéntense, grupos de 50, todos, siéntense. Más de 5,000 personas. Y él levantó el pan y los peces y dio gracias a su Padre. Y mire usted, toda la gente comieron hasta que nos sobró 12 canastas. Wow. Yo no sé si usted se emocionará a contar esas historias, o los contamos como: sí, la Biblia dice que Jesús, sí, él sanaba. Sí, un día estaba en camino, sí, había un muerto ahí y él lo levantó. Sí, ajá. ¿Cómo pensamos si usted fuera la madre cuyo único hijo se había muerto y estás en el camino para enterrarlo, y un hombre para la procesión y dice: espera, levántate? Yo no sé, si tú fueras la madre, ¿cómo la contarías? ¿Cómo la contarías? Ese es el Jesús que servimos ustedes. Él no ha cambiado, es el mismo. Él quiere moverse en nuestra tierra hoy, tal como se movió hace 2000 años. Él quiere moverse igual hoy a través de nosotros. Muéstrame en la Escritura donde Él ya no quiere hacer nada, donde su tiempo de mover ya se terminó. Felipe se emociona al contar a este oficial Etiopía. En el camino, al final, pues él dice: mira, tienes que creer en Jesús, porque lo crucificaron. Lo crucificaron. La misma gente usted hubiera visto. La misma gente que fueron sanados, que fueron bendecidos, que fueron alimentados. Los fariseos, los saduceos, ellos decidieron agarrarlo y lo llevaron al gobernador y decidieron crucificarlo, y estaban gritando la gente: crucifícalo, crucifícalo. Hasta pidieron que soltaran a un ladrón en vez de él. Y él fue a la cruz, fue crucificado, y después lo enterramos. Y imagínense, usted es Etiopía, el oficial está ahí sentado y escuchando. Oh, wow, ¿de verdad? Sí, eso es lo que pasó. Lástima, de plano era un hombre de Dios. Sí era. Pero 3 días después hubo un terremoto. La tierra fue sacudida, la tumba se abrió y él salió resucitado. Y lo vimos, más de 500 personas lo vimos. Sí. Y yo estoy aquí para decirle que el profeta Isaías, de él está hablando, de ese Jesús. Wow. Y él nos mandó a predicar a todos de que tienen que creer en él y ser bautizados. ¿Bautizados? ¿Y eso qué bautizado? Es eso, sumergirse en agua para mostrar al mundo de que está dispuesto a dejar que el viejo hombre se quede enterrada y que eres una nueva criatura en él. Él quiere vivir en ti, es lo que nos dijo. Él quiere morar en nosotros. Wow. Y en eso, ahí van en camino, en el carruaje. Y en eso, en el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: hey, ahí hay agua, ahí hay agua. Hay agua, hey, alto. ¿No podría usted bautizarme ahora? Fíjese que usted va a tener que tomar clases. Solo que regresara a Jerusalén para tomar la carrera de crecimiento. Y si pasa usted por paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, entonces sí podemos bautizarte, pero uno de los apóstoles, por supuesto.
Tiene que ser algo muy ungido, alguien muy importante. Wow. Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. ¿Qué mensajes? ¿Qué mensajes? Hechos 16. Otra historia. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Ese es Lucas hablando. Lucas fue el escritor de Hechos. Y Lucas dice, un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera los dueños de la esclava, de la muchacha, ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. ¿Ah? ¿Es verdad lo que está diciendo? Hasta los espíritus inmundos sabían la verdad. Y uno diría, bueno, qué bueno que está anunciando eso. La muchacha hizo eso durante varios días. Donde quiera que iban, es que esos vienen de Dios y están para anunciar. Hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que leímos en Marcos 16? Los que creen en mí y usen mi nombre podrán echar fuera demonios. Y Pablo dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Ahí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. El único problema era que se les secó la fuente de ingresos. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon de la espalda. En la espalda. A veces leemos eso como que nada. Eran los predicadores. Son desnudados públicamente y golpeados por estar predicando el evangelio. Dios guarda si yo sigo a Jesús y algo difícil me sucede. Ay, es que no sé por qué el Señor no me cuida mejor si yo soy hijo de Él. Reclamamos. Los jueces ordenaron que se les quitara la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, calabozo, más escondido, el lugar más oscuro, más bajo, más sucio, más vil, y los sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Y cerca de la medianoche, Pablo y Silas estaban quejando. Oraban y cantaban alabanzas a Dios. En medio de su prueba, exaltaron al Rey. Hay una lección para nosotros. En medio de nuestras pruebas, tenemos que orar y exaltar a Él. Tenemos que glorificarle, no solo cuando nos va bien. En medio de los tiempos difíciles, tenemos que alabarle. Oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban.
De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, porque de todos modos lo iban a matar a él por perder todos los prisioneros. Pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Y luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ven ustedes, Dios a veces nos pone en situaciones difíciles, con pruebas difíciles, solo para ponernos en el lugar indicado para poder responder a una pregunta tal como esa. Al contrario, el carcelero nunca iba a escuchar el evangelio, nunca iba a escuchar acerca de Jesús si no fuera que ellos fueron encarcelados. Y obviamente el Espíritu de Dios estaba buscando y salvando los que se habían perdido. Y este carcelero era uno. Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús, tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero. Otra vez, no lo repito, pero es lo que acaba de hablar. No es, fíjese que Jesús nació y murió, y si crees en Él, ¿quién va a creer así? Ellos le relataron la historia de su rey, le contaron cómo Él había cambiado sus vidas. Pablo sin duda le habló del camino a Damasco y cómo Él había matado a cristianos antes. Le compartió su testimonio. Compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Al creer en Jesús, Él nos invita a caminar con Él. Y por eso siempre estamos hablando de cuál es tu próximo paso. Y yo les pregunto, los he preguntado, insisto en preguntar: ¿sabes cuál es tu próximo paso? Si no sabes, deberías de preguntar a Dios. Deberías de preguntar a un líder. Deberías de preguntar a un compañero. Pregunta a tu esposa, pregunta a tu esposo, pregunta a tus papás, pregunta a un buen amigo que ama al Señor. Mira, ¿puedes pensar en algo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi próximo paso para continuar mi caminata con el Señor? Yo no quiero estancarme, yo no quiero quedarme aquí y no crecer, no quiero ser enano espiritual. Yo quiero crecer y ser gigante espiritual. ¿Cuál es mi próximo paso? Y que alguien te ayude, que Dios te ayude. Debería de estar de rodillas de madrugada, levantándose a las 4, 5 de la mañana y decirle: Señor, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Qué debo hacer? Algunos pasos son obvios, la Escritura lo hace tan obvio. Uno de ellos es el bautismo. Es el bautismo. Entregué mi vida a Jesús. El siguiente paso, léenlo, acabamos de leerlo 2 veces, lo pueden leer muchas veces más. Pon mi fe en Jesús. Próximo paso, bautismo. Pon mi fe en Jesús. Próximo paso, bautismo.